Buenas, hoy quiero hablarte de las aromáticas, concretamente de las aromáticas que puedes estar cultivando en otoño e invierno. Si no las cultivas, es muy común en casi todos los hogares cultivar alguna maceta o en algún bancal algún tipo de aromático, como puede ser el perejil, el apio o la albahaca, para poder utilizarla fresca en la cocina. Pero hoy quiero explicarte, aparte de nombrarte y explicarte un poco de cada tipo de ellas, quiero explicarte cuáles son sus beneficios. Por eso, hoy vamos a hablar de las aromáticas de otoño e invierno. Vamos allá. Pues sí, las aromáticas podríamos dividirlas en dos grupos, ¿no? Las que son como perennes y vivaces y las que son como más leñosas y como arbustivas. Hoy quiero hablarte y centrarme con lo que serían las plantas vivaces que tienen una debilidad aproximadamente de mínimo 1 año, 2 años, ¿vale? Según cuáles pueden alargar más su vida útil. No vamos a centrarnos en las aromáticas arbustivas, como pueden ser las lavandas, los tomillos, los romeros y otras plantas muy parecidas a ellas. En otro vídeo ya os hablaré de ellas. Hoy me centraré en perejil, apio, cilantro, eneldo, mentas, hinojos, todo este tipo de plantas. Primero voy a explicarte cuáles son los beneficios que puede estar aportando. Pues mira, muchos de ellos son refugio donde la fauna auxiliar, esos insectos beneficiosos que nos van a ayudar a combatir o que se alimentan de esos insectos perjudiciales, van a hacer y anidar, por decirlo de alguna manera, dentro de estos cultivos, porque se ven atraídos por el olor de estas plantas. Y como son plantas bastante grandes, tienen espacio donde poner los huevos y que empiezan a crear ahí lo que sería su pequeña colonia. Como son las mariquitas, tenemos una gran variedad de insectos beneficiosos. Y luego su floración, la floración de estas aromáticas, que depende de cada una de ellas, la veremos florecer a mediados de otoño, la podemos ver en invierno o ya la veremos en primavera cuando las temperaturas empiezan a subir y la planta tiende a espigar con facilidad y florecen. Pues estas flores son muy olfativas, muy melíferas y atraen a muchísimos polinizadores. Por eso es muy importante que alrededor de nuestro huerto podamos tener este tipo de cultivo para fomentar a los polinizadores, ya sean mariposas, ya sean algún tipo de escarabajo que polinizador o abejas. Todos los tipos de polinizadores son bienvenidos siempre en el huerto, al igual que la fauna auxiliar. Y por otra parte, a repeler insectos que pueden ser perjudiciales para el huerto o repeler nemátodos del suelo o algún tipo de problema que podamos tener. Muchas de estas plantas aromáticas las podemos utilizar directamente en la cocina en crudo o las podemos cocinar. Pero no tan solo nos dan color y olor a los platos, sino que muchas de ellas tienen unos poderes medicinales poco conocidos, pero que antiguamente se solían utilizar. No solo nos ayudan a tener platos más apetecibles, sino que nos ayudan a que todo el huerto en general tenga diferentes texturas, que tenga olores, esté el huerto equilibrado. A más variedad de cultivos y de plantas tengas en el huerto, muchísimo mejor, porque eso nos ayudará a tener un equilibrio, a tener muchísima variedad de plantas, muchísima variedad de insectos, muchísima variedad de fauna auxiliar y más es mucho mejor, porque de esta manera conseguiremos tener un pequeño ecosistema que se va a autorregular ellos solos. Y ahora vamos a centrarnos con las plantas, de las cuales te las enumero ahora y luego te las voy a ir explicando poco a poco. Vamos a hablar del perejil, de la menta, del apio, del cilantro, del eneldo, del hinojo y finalmente del cebollino. El perejil. El perejil debe ser una de las aromáticas más cultivadas y una de las más usadas en la cocina, sobre todo aquí en España. Y es bueno tenerla cerca de la cocina para siempre ir poder cogiendo algunas hojas. De hecho, yo en casa pues construí estas jardineras para poder tener siempre aromáticas frescas. Es importante que el perejil esté bastante resguardado en invierno, sobre todo de vientos, que lo puede hacer bastante daño. Por eso cultívalas o cerca de plantas o bastante cerca de paredes o que no les dé muchísimo viento. Y si le da muchísimo viento, puedes protegerlos de alguna manera. Necesita una tierra bastante rica en humus,
con una buena capa de compost. Eso sí, siempre intentar que esté bien compostado y bien descompuesto toda la materia que añadas, porque es bastante sensible y puede ser afectado luego, se puede ver afectado si no hay plantas en descomposición cerca de ella por podredumbres. Necesita bastante agua, riegos bastante regulares y mantener una humedad estable en el suelo. Y como siempre te recomiendo, está bien mantener un acolchado alrededor del cultivo, ya sea de compost, ya sea de paja o de algún otro tipo de material natural. Y el perejil tiene unas grandes propiedades y sobre todo se conoce mucho porque es muy rico en vitamina C. Y el perejil es un cultivo que nos puede durar muchos años. Podemos ir segando y cortándola y puede que lo que sería la planta madre a los 2 años aproximadamente se nos muera, como pasa y luego te explicaré con el apio. Pero si dejas semillas caer alrededor, es muy fácil de reproducir, al igual que muchas veces de lo que serían la raíz, de los trozos de raíz que nos quedan, nos van rebotando plantas más jóvenes y eso nos alarga y nos hace que podamos tener siempre plantas de perejil cerca. Y ahora es el turno de la menta. La menta es una planta que podemos encontrar grandes variedades, de hojas pequeñas, de hojas grandes, de hojas dentadas, matas que se hacen un poco más altas, matas que se hacen más bajas. Es un cultivo rastrero y que conviene cultivarlo en una zona bastante limitada porque tiende a esparcirse con facilidad si hay humedad. Por eso yo te recomiendo pues, sembrarla en jardineras o en macetas, o en el caso que quieras sembrarla, por ejemplo, en el bosque de alimentos, pues te va a servir de tapizante. Sembrar alrededor de árboles altos, de arbustos bastante altos, y así vas a tener siempre el suelo cubierto. Tiene un rizoma muy duro y muy resistente que si lo cortas o lo rompes a trozos sigue rebrotando constantemente, con lo cual podemos aprovecharnos de ese beneficio, pero cuidado si lo cultivas directamente en el huerto cerca de algún bancal o alguna esquina, porque al cabo del poco tiempo, de un año o varios años, vas a tener todo ese bancal lleno de lo que sería la menta. Es muy fácil de reproducir, como te decía, por esquejes, basta cortar trocitos de raíces y enterrarlas y se adapta muy bien, es decir, le gustan los riegos, ¿vale? Le gusta un suelo bastante húmedo, pero si en verano pasa un poco de sed, es bastante resistente. Simplemente deberemos cortarla a ras y ella sola va a ir rebotando a medida que empiecen las primeras lluvias o que le ampliemos el riego. La menta es un cultivo que como se resiembra ya sola no tiene una vida corta, sino puede estar muchísimos años en el mismo lugar, simplemente que vayas cortando para que forzar a la planta a que crea nuevos brotes, nuevas hojas, porque eso no tiende a secarse el tallo principal y quedar solo un par de hojas en la parte de arriba de lo que sería el tallo. Por eso si vas segando 1 o 2 veces al año la planta al completo, conseguirás que nos rebrote con fuerza y se vaya esparciendo más. Y ahora es el turno del apio. El apio es un cultivo también muy conocido, no tanto como debería, porque podemos consumirlo tanto crudo como cocinar con él, y es una de las aromáticas más resistentes al frío, es muy resistente al frío y podemos consumir tanto sus hojas, sus tallos, como sus semillas. Y hay alguna variedad que nos hace bulbo, con lo cual también podemos consumir lo que sería el bulbo. Podemos ir cosechando constantemente siempre las hojas de alrededor, alargando la vida útil de la planta, que en el momento que saque flor, si le vamos cortando también las flores como los tallos y los vamos consumiendo, también retrasaremos que la planta madre se muera. Siempre suelen salir chupones alrededor de lo que sería la planta y suele durar aproximadamente la planta madre unos 2 años. El primer año no suele florecer mucho y el segundo es cuando florece bien y ya se suele morir. Puedes dejar que caigan las semillas porque se resiembra con mucha facilidad y simplemente ir consumiendo y mantener a raya lo que sería la floración para evitar que prácticamente no nos produzca hojas, nos produzca solo tallos florales, que no son tan tiernos y son mucho más fibrosos. Y ahora es el turno del eneldo. Eneldo es un cultivo muy poco común aquí en España, aunque seguro que la has consumido en algún tipo de salsa de yogur o la has podido comprar en seco. Es un cultivo muy fácil, lo único que es bastante quisquilloso, es decir, necesita temperaturas frescas o estables, otoño, invierno, primavera, y es muy sensible a los cambios bruscos de temperatura. Y con los cambios bruscos de temperatura tiende a subir a flor
cosa que es muy común ver casi siempre los eneldos con alguna flor y que empiezan a espigar y subirse para arriba. Podemos consumir tanto sus tallos como sus hojas como sus semillas, todas ellas muy 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 aromáticas. Puedes recogerlas, cosecharlas y secarlas, pero luego durante lo que sería toda la temporada que no puedas tenerla en fresca en el huerto, la puedas tener en seco. Es un cultivo que no necesita un suelo muy abonado, sí que le gusta el agua y un suelo con una humedad estable y que tenga humedad, es decir, riegos copiosos, pero evitando el encharcamiento. Sí que es un cultivo que solo nos dura una temporada, aproximadamente unos 6-7 meses, depende de la temporada y del tiempo que nos haga, por lo que te decía, porque no aguanta el calor y porque con los cambios bruscos de temperaturas que tenemos a principios de otoño y a finales de primavera, sobre todo, mediados finales de primavera, es muy sensible y tiende a espigar y se acaba secando por completo. En invierno, si hay muchas heladas, suele aguantar muy bien, aunque si quieres puedes protegerlo un poquito, más que nada para evitar ese estrés térmico. Y ahora viene de una de las aromáticas que, que más dilema crea en muchas familias y muchas casas, porque muchos la aman y muchos la odian, que es el cilantro. No sé si eres de cilantro o no, y a mí no me gustaba nada el cilantro y empecé a utilizarlo, empezar a forzarme y porque es una de las pocas plantas que nos ayudan a eliminar los metales pesados del cuerpo, por eso es interesante pues introducirla no siempre en todos los platos porque tiene un sabor muy intenso, como también a cítrico, con un poco a limón, pero una vez te acostumbras a ella hay algunos platos que te hace falta el cilantro. Es un cultivo bastante caprichoso, como te decía, como el eneldo. Es un cultivo bastante fácil, aunque en este caso sí que necesita una tierra más abonada que no el eneldo, una estabilidad en el riego y una estabilidad en las temperaturas. Tiende bastante a espigar como lo hace en el eneldo. Hasta te diría que peor aún, es más sensible a que espiguen. Ahora luego te enseño unas imágenes de uno que tengo yo aquí en casa. Ese está perfecto, pero hay otro que simplemente le da un poquito más el sol y ya también está empezando a subirse a flor. Lo que puedes hacer normalmente es eso, ir cortando y consumirte lo que sería el tallo floral antes de que haga hecho la flor, porque podemos consumir del cilantro tanto las hojas como sus flores y sus semillas. Sus semillas se pueden secar y utilizarlas luego para cocinar, al igual que las hojas que también podemos secarlas y luego guardarlas en bote para utilizar durante todo el año. Pero su época de estación no aguanta nada el calor, por eso podemos empezar a cultivar en otoño hasta primavera. Sí que es sensible al frío, por eso te recomiendo que si en tu zona hay muchas heladas, que lo protejas un poquito, aunque suele aguantar alguna helada esporádica. Yo suelo cultivar aquí desde octubre, normalmente depende del año, hasta mediados de primavera, finales, depende del tiempo. Pero eso, humedad estable, um, le gusta el agua, no soporta muy bien las sequías, tiende a espigar con más facilidad aún, pero en general es un cultivo muy fácil que te recomiendo que si no lo has cultivado nunca, que empieces a cultivarlo. Y ahora va el hinojo de bulbo, o el hinojo. Concretamente te hablaré del hinojo de bulbo porque también se puede consumir el bulbo, no tan solo lo que serían las hojas y los tallos. El hinojo de bulbo es una planta muy rústica y muy resistente. Nos puede durar muchísimos años, así como el cilantro que te comentaba antes. Eso no nos dura una estación como el eneldo. El hinojo nos puede durar toda la vida, aunque sea de bulbo. De hecho, ahora te enseñaré luego en el huerto. Yo lo cultivé hace, este concretamente creo que lo sembré hará unos 6 años y simplemente en verano tiende a espigar con facilidad. Puedes consumir sus flores, sus tallos y sus semillas, como sus hojas y el bulbo, pero en verano sobre todo suele tener tallos florales que hacen una floración espectacular, muy, muy, muy melífera. Sus semillas son muy dulces si las comes, igual que sus flores. Y, y simplemente es ir cortando los tallos florales que se vayan secando y luego con las primeras lluvias que suelen llegar en septiembre, octubre, empieza a rebrotar y nos empieza a producir esos deliciosos bulbos. A más rico esté el suelo y más riego reciban, más grandes y más dulces van a ser esos bulbos. Si no, van a ser bulbos como más intensos de sabor y no tan grandes. Pero sin ningún problema se adapta a muchos riegos, pocos riegos, tierra muy abonada, poco abonada. Es un cultivo para mí 100. Tienes que estar acostumbrado en cocina a utilizarlo porque no es muy común y al tener ese sabor intenso se tiene que ir con cuidado a cocinar con él porque si no puede como esas notaciones a como anís
se pueden comer todos los sabores de las otras cosas que le estés cocinando con él, pero no deja de ser interesante hasta para hacer infusiones. Y ahora es el turno del cebollino. El cebollino es una de las finas hierbas más populares que tenemos y aunque sea muy popular, no es muy común cultivarla en casa, aunque es muy fácil. No necesita un suelo muy abonado y igual que con los riegos, no necesita mucha humedad, sí que necesita una humedad estable y aunque pase alguna época de sequía, luego suele rebrotar con mucha facilidad. Se picoraliza porque tiene sus hojas como muy largas y finas, de un color grisáceo, como el color de la cebolla, y las hojas son cilíndricas y están vacías y huecas por dentro. Y podemos consumir de esta planta tanto lo que serían sus hojas como sus flores. Simplemente podemos ir cosechando para consumirlos tanto en crudo como en cocido. Y su reproducción es muy fácil, simplemente hay que separar lo que sería el cepellón de la planta y separar un par de cebollitas y sembrarlas en otro lugar. Y de esta manera es muy fácil que ellas se van ensanchando y produciendo más cebollas alrededor de lo que sería la planta madre, ¿vale? Alrededor va sacando siempre cebollitas y podemos ir separando de esta manera para poder tener y producir este cultivo. Así ya te he hablado de estas 7 aromáticas y nada, me apetecería mucho que empieces a cultivarlas si no lo haces porque es muy interesante. Son plantas muy rústicas en general y muy fáciles, a no ser que las cultives fuera de temporada, como puede ser el cilantro y el eneldo, que lo cultives en verano, que es cuando no te va a funcionar ninguna manera. Muchas de ellas puedes cultivarlas directamente de semilla, prácticamente casi todas, porque germinan con mucha facilidad y al no ser muy exigentes, no necesitan muchísima agua, tampoco necesitan muchísimo abonado, se adapta muy bien a cualquier espacio. Igual que a la luz. La mayoría de ellas pueden recibir exposición solar directa o estar cultivadas en semisombra. Sí que en semisombra van a producir menos floración, pero sin ninguna duda, si tienes espacio, cultívalas para tener siempre esas aromáticas frescas para poder coger a la cocina. Y a más cerca las tengas, mucho mejor, porque las vas a aprender y las vas a acabar utilizando mucho más. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda, si quieres ser el primero en enterarte cuando subo otro vídeo nuevo, por favor suscríbete, que eso me ayuda muchísimo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjame un comentario y te respondo en cuanto pueda. Hasta luego.